Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de Mirada Electoral, un video podcast donde analizamos en profundidad los procesos políticos y comunicacionales que marcan la agenda electoral en Chile. Soy Rubén Ditus y en esta edición conversaremos con Cristian Leporati, nuestro invitado. Cristian es publicista, académico, uno de los expertos más destacados en comunicación política, marketing político en Chile. Fue director de la Escuela de Publicidad de la Universidad de Diego Portales durante varios años. Ha dictado cátedras en el mundo de la comunicación estratégica. Tiene un magíster en antropología urbana, en humanidades. Es director ejecutivo de su propia consultora. Antropología y Estrategia es el nombre. Asesor en diseño de campañas y estudios de percepción ciudadana. Con más de 2 décadas de experiencia, tanto en Chile como en el extranjero, ha sido consultor y frecuente comentarista en medios de comunicación como CNN, Radio USACH, El Mostrador, Canal 13. Vamos a hablar con Cristian precisamente de este año electoral, a partir de la mirada que tú puedas entregar de este proceso. Y quiero partir preguntándote cómo describirías este clima electoral en Chile. Ya. Hola, antes que nada, hola Rubén, y gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en el UNIAC. El clima, bueno, es un clima global en general, es un clima confuso, es un clima de extremos, es un clima donde no hay mucha credibilidad por parte de la ciudadanía, por parte de los políticos también hay mucha confusión, o sea, en términos comunicacionales y en términos políticos es tiempo de confusiones y de cambios profundos, y siempre cuando hay cambios profundos hay confusiones, y son épocas dolorosas, mucha gente lo pasa mal, y eso es lo que estamos viendo. Si de una manera ve lo que pasa en Chile hoy en día, es un país bastante estable, igual dentro de que el concierto latinoamericano, es bastante estable también a nivel global. Cuando uno viaja un poco te das cuenta que estamos, a pesar de lo que nos dicen los medios de comunicación, a pesar de todo lo que hay, es un país bastante vivible todavía, pero en lo político sí hay una revolución importante, hay muchos cambios, y esa confusión, de algún modo, los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales lo permean a la opinión pública, que está interesada en ese tema. Y los que no están interesados están hasta las pelotas un poco del sistema político y no quieren saber nada. Y cuando los obligan a votar en unos meses más, van a votar muy enojados, y ahí nunca sabe uno cómo vota la persona que está enojada. Cristian, durante tantos años observando las campañas, ¿tú dirías que esta campaña, este año en particular, tiene un rostro distinto? ¿Qué diferencia hay entre esta campaña, la del 2021, o si la comparamos con la del plebiscito? En fin, danos una... Es buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las campañas más cercanas, anteriores? Bueno, lo típico, es una campaña lo que todos saben ya, es una campaña bastante más extrema, es una campaña no de términos medios, es una campaña bastante agria, en la cual se enfrentan esencialmente en lo comunicacional, en lo teórico, en lo práctico yo creo que no están así, pero bueno, como lo ve uno, como a través de los medios, como lo traduce la opinión pública en general, claro, puede sentir que es una campaña poco relevante para la gente, todavía no está muy interesada en la campaña, pero sobre todas las cosas hay como un enfrentamiento entre dos miradas muy distintas. Una mirada muy tradicional, muy conservadora, de extrema derecha, y una mirada, en teoría, más bien de extrema izquierda, se podría decir que eso es el PC, aunque la candidata Jara no parece ser muy de extrema, pero bueno, esas son las percepciones que hay. Estamos en un mundo de percepciones complejas porque se enfrentan, hay un enfrentamiento acá, no hay un consenso acá. Ahora, nunca las campañas electorales han sido consensuadas, siempre hay una pelea por ganar, obvio, hay una competencia, pero la competencia actual es una competencia jodida, ¿no? Es muy distinta a las anteriores. Oye, tú que sigues enseñando comunicación política a tus estudiantes, me imagino que ha cambiado, el programa de estudios cambia, porque ahora tienes que incorporar redes sociales, tienes que incorporar análisis de TikTok. ¿Cómo tú enseñas a aquellos profesionales que se van a dedicar a ser estrategas en comunicación política hoy día? Sí, está bien, buenos puntos, porque en el fondo las estrategias siempre son las mismas. O sea, la estrategia es saber pensar bien, saber hacer un buen diagnóstico con buena información, y después del diagnóstico tú ves las herramientas que hay que usar de trabajo. Eso pasa a vender un yogur, como también pasa a vender un candidato o un ministerio. Es siempre igual. Lo que pasa ahora es que la caja de herramientas es bastante más amplia que los medios tradicionales, los medios analógicos,
Y esa caja de herramientas tiene un poder bastante más potente que las herramientas anteriores. Porque antiguamente uno hacía una campaña y pensaba en los medios tradicionales, la televisión, la radio, y listo, se acababa un poco el cuento. Pero ahora está mucho más segmentado porque tienes la posibilidad de segmentar, tienes la posibilidad además tú de dialogar con la gente, conversar, y tienes la capacidad de lo que hizo Cambridge Analytica hace algunos años atrás, para el primer triunfo de Trump, de poder comunicarte con las personas uno a uno, una vez que uno a través de distintos software podía agrupar en intereses a los ciudadanos y no en base a edad, sexo y la típica segmentación clásica. O sea, hoy en día tienes contar con muchas más herramientas que antes. Y eso lo que uno hace en clase es simplemente un poco enseñar esas herramientas que no tienen nada especial, son programas, ¿no? Son software, y lo que te hacen es simplemente ir a las redes sociales y te dicen cómo en las redes sociales te ven a ti, cómo te perciben, cómo te percibe a ti Facebook. Y Facebook sabe mucho más de ti que tú de ti mismo, o sea, claramente. Y eso pasa con todas las redes sociales. Entonces, lo que hacen estas grandes tecnologías, estos software, es agrupar a los algoritmos de tal forma que tú sientes que ese candidato o ese ministro te está hablando a ti uno a uno y está dándote el clavo en el interés. Y probablemente el interés tuyo sea muy distinto a las grandes tendencias que uno normalmente ve en la encuesta de opinión, como la seguridad, la economía, los migrantes. A veces hay intereses totalmente distintos. Y eso fue lo que Trump descubrió en su primera campaña con la Cambridge Analytica. Descubrió un clúster de electores, 80 millones de electores, que tenían ciertos grados de temor. Querían tener un país grande nuevamente, un país valioso nuevamente, con peso global como era Estados Unidos. Y de ahí sacan el eslogan Make America Great Again y todas estas cuestiones que vienen después. Pero todo esto es un trabajo de joyería tecnológico, pero es tecnología, ¿no? Así que en el fondo no es gran cosa. El impacto es más entretenido. También se pueden hacer cosas bastante dañinas, como lo que le hicieron la semana antepasada a la candidata Matei, que tenía Alzheimer, y varios blogs ahí, ahí de la extrema derecha, de republicanos, se organizaron. Estos personajes ahí empezaron a atacar a la candidata, generando corrientes de opinión, hashtags, y haciendo que era una parte importante de los cibernautas que tiene lagunas mentales la candidata. O sea, también se va a hacer cosas muy, muy sucias. Sí. La desinformación, ¿no? Los bots son tremendos, claro. Dime una cosa, ¿tú crees que... Después voy a volver con el tema de la desinformación, pero antes que se me vaya la pregunta, ¿tú crees que los comandos o los partidos políticos han aprendido a hacer campaña en el mundo digital? Yo te diría que la derecha y la extrema derecha, ambas, aprendieron muy bien ya hace bastante tiempo a hacer campañas contemporáneas, usando las tecnologías digitales. Aprendieron que el algoritmo es un aliado importante para las campañas, y solo que han usado ya hace un tiempo a la fecha con más eficacia eso. La izquierda en Chile y en el mundo en general tienen bastantes resquemores de usar a veces la tecnología por un tema ético. O sea, les pesa el tema ético de cómo voy a manipular la opinión pública, inventando cosas que no son, o simplemente haciendo encuadres de la realidad, framing, como se dice en inglés, haciendo encuadres que parece que es verdad, pero al encuadrarla es como un poco manipulación de la realidad. Eso ya la extrema derecha lo hace rato, y eso le falta un poco a la izquierda. En Chile y en el mundo le falta un poco esa parte. No obstante aquello, la Cámpora, por ejemplo, es la Cámpora en Argentina, ha trabajado fuertemente el tema digital con mucha plata y no han tenido problemas en hacerlo. Pero en general yo diría que hay una moralina en la izquierda de usar recursos tecnológicos contemporáneos para poder lograr objetivos políticos. Y seguramente la estrategia de Trump también eclipsó, ¿no? Y no quiere ser de alguna manera una estrategia a seguir por parte de las campañas más progresistas en el mundo. No, lo que pasa es que Trump le enseñó, más que Trump, hay un teórico. Por el discurso de odio, digamos, claro, viene de ahí, ¿no? Sí, claro, pero el discurso de odio exactamente viene de ahí, pero tienes que alimentarlo, o sea, tienes que hacer lo que fluya por las venas. Y para que fluya tienes que tener las plataformas digitales para que eso ocurra. Y ahí Steve Bannon fue el que inventó, pues digo, tú traes las técnicas, cómo las enseñáis, da lo mismo la técnica van a haber siempre técnicas nuevas. Lo que es importante es Steve Bannon. O sea, Steve Bannon fue el teórico que dijo, bueno, aquí hay mucha gente que está chata, hay gente blanca que está chata de los inmigrantes, hay gente blanca que está chata, que Estados Unidos es un país secundario,
está chata de que Estados Unidos siga negociando con países del tercer mundo y bla, bla, bla. Chata. ¿Eh? Y bueno, ahí estaba la idea, la ideología. Eso lo copian rápidamente en Europa, no sé, Vox en España, la Premier de Italia, ¿cómo se llama? La Giorgia Meloni también. Varios en el mundo empiezan a Bolsonaro, Milei también. Milei gana la campaña con dos chicos de 23, 25 años que dirigen la campaña digital. Entonces estamos hablando de que la derecha en general, se hace más sincera, ya no tiene un doble estándar, y eso se agradece, siempre la sinceridad es buena, aunque duela. Es sincera y tiene las herramientas comunicacionales para poder esa sinceridad hacerla fluir a un clúster gigante de electores que están muy molestos del progresismo en general en el mundo porque no cumplió con sus metas, y también de la derecha tradicional. Dime una cosa, en tu percepción, ¿tú crees que puede haber un agotamiento de esta estrategia digital, apelando al malestar, apelando al miedo? Porque aparentemente Sí. el elector nacional se mueve en un péndulo, ¿no? Sí, pero el péndulo ha sido bien torpe, ¿eh? Porque todos hablan del péndulo famoso, pero no hay que olvidarse que el péndulo fue Bachelet, Piñera, Piñera, Bachelet, o sea, estamos hablando de 20 años de gobierno, pero fueron dos candidatos, o sea, es un péndulo. Veamos este año, yo creo que ahí vamos a ver si de verdad hay un péndulo en Chile como pasa en Latinoamérica. En verdad, en Latinoamérica hay un penduleo permanente. Un gobierno izquierda por uno derecha, pero en Chile yo no sé, tengo mis dudas porque ese parámetro es raro. ¿Te fijas? Históricamente fueron dos presidentes nomás 20 años, entonces no sé qué tanto péndulo. Ahí hay algo más, no sé qué será, pero hay algo más probablemente. Hablemos de emociones. Tú has hablado del miedo, ¿no? Pero la esperanza, la indiferencia también pueden ser elementos. Sí, que la indiferencia normalmente en política, cuando te obligan a votar, cuando estás gobernando, indiferencia es indiferencia. O sea, rabia. Cuando te obligan a votar, esa rabia, esa indiferencia se traduce en rabia. Cuando te obligan a votar, indiferencia igual rabia. Y la rabia normalmente te apunta a elegir a un candidato o candidata que sea castigo. Un castigo, un voto castigo en el fondo. Yo estoy castigando al ente político en general y voy a votar por esta persona. ¿Qué es lo que explicaría el voto de Parisi cada vez que te Claro, presenta, o sea, ¿no? tú decís cómo París está sacando un 10%, o sea, un tipo que sabemos que es un crápula, o sea, un tipo que no vive en Chile, que viene acá para poder obtener votos, para poder facturar después esa plata, y chao. Y también podemos decir lo mismo de ¿cómo se llama el hijo de Enrique? De Minami, de Marco Minami también, o sea, que estamos hablando de Marco Minami. Es súper simpático, sabe hablar bien, es entretenido, es divertido, incluso te mete humor, que hace falta humor en la campaña actual, bueno, es espantosa, todos con cara de poto. Pero igual hay un nicho ahí, ¿no? claro, Sí. pero qué más, o sea, ¿qué estamos hablando? Son candidatos bluferos. O también Harold May Nichols, o sea, bueno, pero ha sido muy inteligente. Harold May Nichols hizo un estupendo campeonato olímpico acá para el Panamericano, fue espectacular, inolvidable, pero otra cosa es andar en ser político y tratar de manejar un país, o sea, y se nota, o sea. Entonces se nota mucho eso, se nota mucho la diferencia entre los candidatos en términos políticos. Pero tu pregunta iba por otro lado. Efectivamente la indiferencia significa rabia, y la rabia es, en nuestro caso, la gente va a votar porque no quiere pagar las lucas que hay que pagar como multa, pero te lleva a que de repente votáis totalmente obnubilado. Sí, pero estoy pensando en el experto que tiene que de alguna manera guiarle, Claro. guiarle a un comando que está desorientado. Y ahí la rabia, Entonces, va guiando la rabia, va guiando el miedo, claro, a tu interés, obvio. o la esperanza, ¿no? Pensando en la candidatura de Janet Jara, Claro. que viene a romper. Es que eso aquí es lo interesante, ¿no? Es como... yo lo comentaba en otros lados, en verdad, que me llama la atención, porque en el fondo la cara de amargura de la Matei es agotadora. O sea, mira, uno prende la noticia, ayer, bueno, bombardearon Damasco. Ya listo. ¿Para qué hablar de Gaza? Mirá, Ucrania, qué horror. Y esta señora todo el tiempo con la cara así larga, o sea, ¿de qué estamos hablando? O también miráis a Kast, a José Antonio Kast, y una cara impertérrita, así como de cura de confesionario, o sea, sin ningún tipo de alma, ni espíritus, totalmente como una maquinita. Muy frío todo eso. Entonces, claro, en ese contexto te aparece una persona como Jara, que es una persona como uno, común y corriente, viene del pueblo, tiene una historia familiar de la izquierda tradicional chilena, o sea, olvídate, súper tradicional chilena, pero básicamente de pueblo, de Conchalí,
meritocrática al máximo, pero simpática, livianita, simpática, agradable, y eso, y en ese marco que tú ves, ese marco estético, visual, o sea, te ayuda eso. Obvio, para un elector es súper... ¿Hasta qué punto te descansa la vista? Ayuda la imagen de una candidata que está fundamental. Tomando once, o sea, es fundamental. Con el té en bolsa, con el, pero obvio, es café instantáneo, ¿no? Es como... o no saber hacer un completo. Caso de la Matei, ¿te acuerdas que puso la mayonesa y después puso lo otro? Claro que sí, porque en la política, y aquí, bueno, hace un poquito de historia, pero la política, por ahí en los 50, Eisenhower, el general de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, quería ser presidente de Estados Unidos y empieza a cachar que la televisión es interesante. Y hace una campaña súper burda. Tú la vi, la campaña de Eisenhower de los 50 para ser presidente y te reís. Pero el tipo cachó que la cosa iba por la televisión, los asesores también de él. Y bueno, pasa eso, le va bien gana. Y después viene la gran pelea, la gran rosca entre Nixon y Kennedy, el 60. Un debate televisado por primera vez en la televisión mundial, de presidenciables. Y claro, Kennedy, buen mozo, joven, millonario, casado con una mujer estupenda, la Jacqueline Onassis, como se llamó después. La Jackie tomó sol el día anterior, fantástico, muy relajado. Y Nixon, un hombre muy inteligente, dice que era el presidente que ha tenido más inteligente Estados Unidos en términos de CI, nervioso, estudió mucho, transpirando en las cámaras, le fue como las pelotas. Pero ¿por qué es importante eso? Porque tanto Eisenhower como Kennedy, y posteriormente la política, descubre que la televisión es el cuento. Y eso pasa hasta el día de hoy. En Chile siguen pelando a la televisión, que no es importante políticamente. Las pinzas, es súper importante. La cobertura que tiene, cómo la televisión después se replica en las plataformas digitales muchas veces, es fundamental. O sea, en Chile para ganar elecciones hay que estar en la televisión. Y entonces la política descubre, pasé con el cuento, descubren que la televisión es espectáculo y la política también es espectáculo. Y tiene que haber un protagonista de ese espectáculo. Y el protagonista es el político, es el candidato, es el ministro, es la ministra, es la autoridad. Y entonces todos los políticos en general, desde los 60 en adelante, en el mundo, no solamente en Estados Unidos, empiezan a seguir esta línea. Los grandes pensadores de la política, los grandes estudiosos de la comunicación política vienen de Estados Unidos, los grandes sociólogos, estudios de opinión pública, todo viene de Estados Unidos. Y descubren, claro, que el candidato es la persona, es el producto. Hasta el día de hoy. Por lo tanto, es súper importante la comunicación verbal y no verbal que tiene un candidato y lo que representa un candidato en un debate, en su conversación diaria, etcétera. Yo me acuerdo de la campaña que terminó hace poco, la primaria, la Toa, por ejemplo, en un momento dado estaba preparando el té en su casa, algo así, pero tú ves cómo preparaba el té, era totalmente ABC1, o sea, era máquinas por acá, máquinas por allá, todo. O sea, el elector no se ve representado. No se ve representado ahí, ¿te fijáis? Para nada. En cambio tú veías a la Jara, listo, la bolsita de la tela, listo, como cualquier chileno común y corriente. No estamos hablando de las tres comunas, no, estamos hablando de la gran masa de chilenos, clase media. Y es súper importante entonces eso, es súper importante la comunicación verbal y no verbal. Y lo que connota es fundamental. Y en eso yo creo que, sin haber dicho mucho, que Jara no ha dicho mucho tampoco, no ha hecho mucho, tú ya ves en la encuesta cómo está marcando. Y básicamente yo creo, esencialmente, porque, bueno, para empezar ya para gente el tema comunismo no es tema, particularmente para gente de menos de 35 años, y además particularmente por sus características de temperamento, de personalidad, que son tremendamente atractivas para una campaña muy árida. Las habilidades blandas que se llaman, son fundamentales, sí. Sobre todo porque el candidato es el producto todavía. Sí, bueno, se habla en el debate de los medios de que hay personalidades que podrían ser buenos gobernantes, pero malos candidatos. Tú has dado algunos ejemplos al respecto. Claro. ¿Cómo la comunicación política o el marketing político puede decirle a un candidato, mire, ¿sabe usted? Si quiere preparar el café en su casa, no lo haga porque finalmente le va a restar votos. Claro. Atrévase, es decir, el travestismo en época electoral, ¿tú lo justificas? ¿Qué pasa el travestismo? Mira, el travestismo ocurría antes cuando había menos medios. No sé, pero en publicidad, estoy hablando de publicidad, ya salgo de la comunicación política, en publicidad, hace como 15 años se empezó a descubrir que la sinceridad era mejor que lo opuesto. Se empezaron a mostrar mujeres más reales, hombres más reales, en situaciones reales, no de ficción.
Y también en la política ha pasado un poco lo mismo. O sea, hoy en día tú no podés mentir, pues, o sea, te pillan al tiro, te pillan porque queda grabado en alguna cámara, queda grabado, algún audio quedó por ahí grabado. Los celulares, estas payasadas hoy en día son una maravilla, o sea, te graban, te editan. Entonces hoy en día no ser sincero es no pillarte, o sea, te pillan inmediatamente. O sea, un candidato debe ser sincero. Otra cosa es que tú generes ciertos ambientes, ciertos espacios más controlados para intentar comunicar o connotar algo, ¿ah? Pero el candidato es el producto, el candidato es toda la campaña, más allá de los voceros que se nombran, más allá de los futuros ministros que podrían dirigir la economía de este país, que eso le encanta decirle a los analistas que tienen más perfil de cientistas políticos. Pero en verdad el candidato es el producto y ahí está todo, ¿ah? Pero tiene que ser sincero. Si no eres sincero te van a pillar. Kast es una persona sincera. Yo creo que Kast es súper claro lo que dice, es claro lo que es tan sincero que las cagó, po. A mí jamás se me va a olvidar la vez que llevó a toda su familia ¿te acuerdas del Canal 13? Una vez que le invitó don Francisco a un programa que para mí es súper interesante como fenómeno político. Claro, porque ahí mostró súper sincero, en verdad. Su familia, todos rubios, blancos, ahí, tocando guitarra como un sermón dominical en una iglesia. Y eso no es la realidad de todos los chilenos, no es la realidad. Entonces, su sinceridad le produjo una pérdida importante, yo creo, de votos en ese momento, que mucha gente no empatizó con ese tipo de familia, entre comillas. Entonces ahí te das cuenta que hay que ser sincero, pero encuadrando las cosas. No puedes ser tampoco tan sincero a veces, porque te pasa lo que le pasó a José Antonio Kast hace unos 3 años atrás, ¿no? Sí, estaba recordando un candidato que había llegado en bicicleta, ¿te acuerdas? A una... Que se medio costalazo, un compañero de la Universidad Católica. Que en fondo... Que yo estudiaba Derecho. Que en fondo, sí. Tú dices, si ando en bicicleta, bueno, Tomás. llego. Sí, Tomás. Pero sacó la cresta en el campo. Entrando acá, sacó la cresta. Claro, entonces ese tipo de cosas, ¿no? O ponerse la chaqueta de cuero cuando no era rockero. Pero eso es divertido. O sea, que saque la cresta a un candidato es divertido. Incluso te puede generar votos. O sea, si le sacáis el partido a esa cuestión y te mandáis un garabato fantástico, porque además que las redes sociales no solamente es para transmitir mierda, también transmiten cosas súper interesantes, y si tú una red social la manejas bien, te puedes transmitir lo que quieres, efectivamente, y lo hace bien también, no hay que ver el lado malo de la red. Una red también social bien llevada te puede ayudar mucho, hacer testimoniales en vivo, te fijas como lo haces en Instagram, puede ser fantástico también. Ahora, tú hacías la distinción de que voy a hablar de publicidad, no de comunicación política. Cuando hablemos de esta frontera, que académicamente podría estar más o menos clara, pero para una audiencia que no tiene ese conocimiento, ¿cómo tú harías una diferencia aplicando la publicidad en campaña electoral versus un experto en comunicación política que venga de un área... Bueno, para empezar, cuando tú... yo descubrí la comunicación política del 2006 cuando entro como asesor del transporte de telecomunicaciones para el lanzamiento del Transantiago, ¿ya? Ahí descubrí la comunicación política y de alguna forma también la política, más en carne propia, porque me di cuenta que cuando tú trabajas en comunicación política estás incidiendo sobre millones de personas y no para ser más rico un directorio o obtener mejores resultados a una empresa, estado de resultados mejores, no es para eso. Estáis trabajando para millones de chilenos y por lo tanto cuando tú trabajas en comunicación política ya eso te pone un desde moral mucho más elevado que el desde cuando tú eres un gerente de marketing o un gerente de comunicaciones de una empresa, Claro que me voy a decir, oye, si es lo mismo, no es lo mismo, porque tú estás trabajando no para un directorio, estás trabajando para todos los chilenos y eso te marca. Es una primera diferencia que tiene una incidencia en lo comunicacional. Sí, claro, cuando tú vendís yogures, bueno, tenías una mecánica, va a un segmento determinado con ciertas características etarias, etcétera, etcétera. Pero cuando tú estás trabajando para una política pública, por ejemplo, cuando estás asesorando a un ministro, es distinto. Estáis diciendo, oye, hay que usar condones porque si no aumentan las enfermedades contagiosas, sexuales. Es otra cosa, es otro tipo de comunicación, tiene que tener un enfoque distinto, porque te va a distintos grupos objetivos, gente muchas veces que no tiene tanto capital cultural y social para entenderlo. Entonces es totalmente distinta, es una comunicación mucho más complicada, porque además no solamente por el tipo de persona a cual llegas, sino también porque puede tener un impacto político. Yo lo vi en carne propia, o sea, cuando contratamos en su momento al ¿cómo se llama este jugador de fútbol? Al Zamorano. Lo contratamos, ¿por qué? Porque en el fondo si quedaba una embarrada, nos iba a ayudar un poco a resolverla.
Y en primer lugar, ese era el segundo lugar, en primer lugar porque el tipo era muy hábil comunicacionalmente y llegaba a distintos grupos socioeconómicos de Chile. Y ahí estaba. Era transversal, entonces listo, estaba pintado. Después se fue todo al carajo por otras razones. Y se fue todas las pailas, pero eso era, ¿te fijas? Entonces la comunicación política es una comunicación que tiene un deber moral distinto y las herramientas que usas son mucho más estudiadas, más complejas, porque vas a una diversidad de público muy muy grande y debes tener mucho cuidado porque tu oposición del momento te puede destruir si cometes un error. Es la comunicación gubernamental, en campaña electoral, que también se mete dentro de la comunicación política, pero es otro ítem. Es un poquito más parecido a la publicidad y más parecido al marketing tradicional. Es más o menos lo mismo. Ahora, no es tan lo mismo porque hoy en día están los famosos software que te permiten a la gente agruparla en distintos intereses a través de los algoritmos y tú ya le haces campaña no a la edad o a la mujer, sino que al problema que tienen. Que ahí pueden entrar niños, mujeres, de todo. Tú hablabas de la tele, que la tele sigue teniendo influencia. Sí, claro, fundamental. Dentro de ese contexto, ¿qué valor tú le das a la franja electoral? La franja, es importante, la ve mucha gente. No, la ve mucha gente. O sea, es súper importante la franja porque en un país que se prohíbe la puesta en escena en las calles, que era bastante detestable, seamos sinceros. Antiguamente tener palomitas, todas las ciudades llenas de cuestiones y después que quedan ahí por años colgando, claro, es verdad. Pero antiguamente cuando había campaña política se notaba, o sea, había esencia, había presencia de la campaña. Hoy en día no, hoy día es muy aséptico todo por ley y la ves básicamente en la franja y un mes antes del momento del voto. Aprox. Y eso, claro, eso hace que la franja electoral sea relevante porque te va generando la esencia o la sensación de que hay un evento cívico importante como una elección, de lo que sea, de lo que sea. Y en segundo lugar, las franjas electorales se conversan después en las redes sociales. Es tema del día siguiente. Claro, no, es tema de los medios analógicos tradicionales, pero también es tema de las redes sociales. O sea, una campaña, una franja electoral, tú cuando la estás armando y después la vais midiendo día a día, vais viendo cuál es el impacto que tienen las redes sociales, porque tú tienes también, obviamente tienes varios influencers en las redes sociales repartidas en distintas plataformas, Instagram un tipo, X otro tipo, en Facebook otro tipo, y ahí vais bailando por varias, en TikTok otro tipo, y vais viendo cómo va afectando las conversaciones que se van generando. Los social conversations se van midiendo día a día, momento a momento, y vais generando una conversación mucho más larga de lo que salió en la franja. Por lo tanto, es súper importante la televisión. Además que, claro, como tú dices, aparentemente el diseño de la franja está pensado para la tele y al mismo tiempo para las redes. Impacto. Entonces, de hecho, a mí me llamaba la atención al comienzo, después no sé qué pasó, después ya me laté, no mire más, pero las primarias que pasaron ahora, yo siempre decía, pero la franja de la ¿cómo se llama? De la TOA, pero no tiene polémica, o sea, no está pensada para las redes sociales, es una franja totalmente televisiva. Y me extraña porque en el fondo la hizo Wolf, que es la agencia que hizo ganar el rechazo del plebiscito. De hecho, la polémica estuvo fuera de la franja, más bien en los debates o en las pero no hubo. Y tú cuando haces una franja electoral que tienes que estar pensando que vaya a hacer conversaciones posteriores digitales, tienes que meterle algún cagüín, algo que genere un impacto mediático que después las redes sigan hablando con su influencia y después la cuestión ya explota, tira un hashtag y ya listo, se armó. Sí. Oye, Cristian, otro tema que ha estado liderando la agenda son las encuestas. O sea, hoy día nadie puede diseñar una campaña si no tiene en cuenta las encuestas. ¿Qué tanto las encuestas pueden desvirtuar o pueden afectar el desarrollo de un diseño? Porque finalmente, así como estamos en este año, semanalmente estamos evaluando algo que también es bien discutible, porque se comparan encuestas de distintas metodologías. Sí, además no lo han apuntado. ¿Cómo tú ves esa relación? Mira, yo no soy metodólogo, tú eres metodólogo. Sí. Tú debes responderte tú mismo. Pero, a ver, las encuestas hace rato ya que son herramientas de comunicación política. El tema es, ¿le hacemos caso? ¿Las obviamos? No, las encuestas están hechas para... A ver, hay encuestas que son serias y otras que no son tan serias, o menos serias, o nada de serias, que están hechas básicamente para ir generando corrientes de opinión. ¿Ya? Y eso. Y eso son las fotos que tú vas sacando semana a semana en el caso de la Academ, que vais sacando, ahí vais generando opiniones, vais generando algunas preguntitas para ir viendo las cosas que van pasando. Pero en ese sentido es difícil, es difícil porque cuando tienes 9 millones de lectores aproximadamente, que
son votos obligatorios, que no hay gente que sepa mucho de política, que no le interesa la política, eso no lo estáis midiendo muy bien. Y además que igual, aunque sean metodológicamente correctas, son universos pequeños, o sea, estáis hablando de universos muy pequeños. Y además hoy en día puede pasar cualquier cosa en cualquier momento con un candidato y eso se te da las pailas, ¿te fijáis? Ahora, lo que sí es cierto, que las encuestas funcionan bien a nivel tendencial. Yo creo que eso sí hay que tomar en cuenta. Cuando una encuesta lleva mucho tiempo, meses ya, con una tendencia, sí, claro, ahí algo pasa. Pero hay otras encuestas que no podéis tomarlas en cuenta. Pero yo creo que es importante las tendencias, ese es el punto. Ahora, la tendencia. Es inevitable obviar el titular, ¿no? Del día lunes. Es que tú eres periodista. Sí. Los periodistas necesitan contar algo. ¿Te fijáis? Y a los periodistas les interesa más, yo no sé por qué, es una pregunta para un periodista, pero yo no sé por qué a los periodistas les gusta tanto la política. Cuando a la gente en verdad no le interesa tanto la política. En verdad, o sea, no les interesa tanto. Si la gente que le interesa la política es un porcentaje pequeñito. Bueno, si tú analizas las entrevistas que generalmente se le hacen a los candidatos, las entrevistas que no están más bien enfocados al tema debate, ¿no? Pero claro, la entrevista generalmente, en vez de preguntar sobre qué es lo que va a hacer usted, qué es lo que propone, el periodismo va a la polémica, ¿no? Finalmente se busca la cuña. ¿De qué manera el candidato puede enfrentar finalmente pasada con Matei estos días? Claro, donde le van a preguntar, ¿cómo tú enfrentas comunicacionalmente una pregunta que viene obligada de parte de... Sé que te van a preguntar, exacto. Sí. ¿Cómo se responde a una pregunta como esa? Mira, yo con los que he trabajado es lo más aburrido que hay. O sea, lo encuentran súper aburrido. Encuentran aburrido a los periodistas en general porque son muy clichés. Ahora, también la política está llena de clichés, hay que decirlo. O sea, un candidato hablando en cámara es una sumatoria de clichés. O sea, cuesta encontrar... A mí me gusta Osandón muchas veces. ¿Por qué? Porque Osandón tiene el senador Osandón creo que es de Rennes. Sí. Presidente del Senado. Claro, el presidente del Senado, Osandón tiene la virtud de que tiene algo en él que se sale. Se sale de ese cliché político. Pero tú veías a Alessandri, no sé, o veías a otros del otro lado también. O sea, son predecibles. O sea, totalmente, todas esas preguntas son predecibles. Entonces, claro, lo que te pasa es que muchas veces los candidatos, caso Matei, se aburren, pues están aburridos, entonces le mandan una pachotada a un periodista que no podía hacerlo porque finalmente eso es insumo para las redes sociales. Que es lo que queda finalmente. Claro, ¿no? Que queda finalmente. Toda la conferencia de prensa. Pero eso lo que hace también agota más a la gente, tanto la agota más respecto del periodismo político y también respecto de los políticos. O sea, es un alejamiento cada vez más mayor. La cuña, la famosa cuña. La cuña que alimenta las redes, ¿no? La cuña que alimenta, claro, pero que aleja a la gente también. Cristian, tú comenzabas en esta entrevista hablando de este electorado que está cada vez más alejado. ¿Cómo es el electorado chileno hoy día? Si tuviésemos que hacer un perfil psicológico, demográfico, de consumo de medios. Haría falta un análisis antropológico, ¿cómo? Hacer un perfil, una etnografía. Aparentemente sabemos poco de quienes van a votar en una elección que por primera vez va a ser obligatoria. Sí, lo que sabemos, lo que nos dicen las encuestas en general, y eso lo sabemos todos, que es un electorado ajeno a la política, disgustado con la política, que su vida cotidiana vive en un mundo paralelo al mundo del político. Yo diría que esa es la realidad en Chile. En la realidad en Chile que hay como dos mundos. Acá el mundo político, que vive su ritmo en el Parlamento y encerrados en la quinta región, los partidos que viven más preocupados de sus problemas, etcétera. Y siempre que hay una oportunidad para hacer comunicación o sacar una cuña es atacando al otro y destruyendo al otro y no construyendo. No hay consenso, y dentro de la política el consenso es un concepto fundamental. Y eso no hay. Entonces lo que hace la gente, bueno, tengo que pagar la cuenta final de mes de agua, de luz, de gas, la benzina, todas las cuestiones, del transporte público, etcétera. Entonces, bueno, empiezan a seguir un mundo aparte, y pasa lo mismo más con el mundo empresarial. El mundo empresarial también, cuando ve que ya el mundo político no le responde, bueno, siguen andando, siguen funcionando. El caso de Argentina es el más patético. O sea, Argentina lleva décadas de crisis, y igual son los principales productores en el mundo de soya, tienen una envidiable pyme, son buenos para los fierros, entonces tienen una muy buena pyme, fabrican cosas, son como los italianos, producen cosas, y
su mundo aparte. O sea, la política es como un ente ajeno, lejano, que tú lo ves, de repente te aparece en la noticia, lo cambiáis, porque vas a tener TV Cable, o tienes Netflix, o tienes alguna plataforma de streaming, y eso. O sea, en el fondo, el electorado chileno es un electorado que está cada vez más metido en su mundo, en su vida, y muy ajeno a la política, y no sabe lo que es la política, ha perdido el lenguaje de la política, y ha perdido también la relevancia que tiene la política en su vida diaria. Yo a veces miro videos de los 70 y de los 60 también, que son re interesantes, porque tú veis el lenguaje, por ejemplo, de los dirigentes sociales. Tú veis un obrero y olvídate cómo hablaba, po. O sea, citaba eventos históricos, nada de chiloco, no, nada. O sea, hablaban perfectamente bien, con historia, con mucha educación cívica. Era una población hasta los 70, yo diría, no politizada, pero con cultura política. ¿Ya? El electorado hoy en día no tiene cultura política, lo perdió. Y la perdió por culpa de los políticos, obviamente. Y por eso yo diría que el electorado, para tu pregunta puntual, para ir afinando eso, la respuesta es que eso es el chileno hoy en día no tiene cultura política, porque la perdió y no le interesa, la rechaza. Y eso explica por qué de pronto un candidato que te hable de seguridad o una candidata que te hable de esperanza, de cariño, de amor, ¿no? Exacto, Pues se mofaban dejar respecto a eso, finalmente tiene un espacio. Hay un espacio. Sí, claro. ¿Hay algún yo creo otro que tu nicho? punto que tú planteas, yo creo que sí. Yo creo que efectivamente el gran atributo de Jara, más que su trabajo como ministro del Trabajo, que fue una buena gestión, o sea, logró una reforma previsional criticada por todos, pero bueno, la logró, y con gente que no es fácil, como es la derecha y el mundo empresarial. Las AFP no son fáciles, tienen mucho poder. Lo logró. Entonces creo que ahí hay un tema importante, pero la gente no la está eligiendo a ella hasta ahora por eso, sino por ser como es. ¿Hay algún espacio para un candidato que pudiese pelear hoy día opción a segunda vuelta? Ninguno. Porque no hay ninguno, o sea, no hay espacio. Yo, Harold Maynicos, que era compañero mío de colegio, se ha dicho caso, Harold no tiene ni una oportunidad. ¿Tú eres partidario de aquellos que dicen que el centro político no existe en Chile? No existe. Es que, ¿sabes qué pasa? A ver, esas son típicas tonteras inventadas por los politólogos. Me van a odiar por eso, pero como yo soy comunicador, no soy politólogo, me da lo mismo, pero nunca existió, menos ahora. ¿Sí? El centro político es un constructo intelectual para definir algo político, o un electorado, pero en verdad las personas, no hay un centro. Las personas o tienen intereses y votan por ese ciudadano, ese candidato, esa autoridad que de alguna forma representa mejor sus intereses y la solución de sus problemas, ¿te fijáis? Y eso es todo. Y eso es tan así que hoy en día vemos que los partidos políticos tradicionales chilenos, y también en el mundo en general, han ido perdiendo peso, porque en el fondo uno vota por la persona, lo que hablábamos al comienzo, uno vota por el candidato. Y si ese candidato me da confianza, me representa y creo en esa persona, voy a votar por él igual. O sea, no es el tema del partido. El centro político no es un constructo teórico que hoy en día, claro, es mucho más notorio la torpeza que tiene, porque tú hoy en día, como señalábamos anteriormente, el tema de los programas, los software, cómo se manejan los algoritmos para agrupar a las personas en torno a intereses, a motivos comunes, a problemas comunes, y no en torno a las segmentaciones tradicionales del mundo del marketing, de la política y del mercado, te bota eso. Si la gente no tiene un problema de soy de izquierda o de derecha, oye, tengo un problema que es que el migrante pone a toda la noche la música fuerte y no me deja dormir. Y ese clúster de lectores que tiene ese problema son 500.000 hueones, 500.000. Listo. Ese es el tema. Y tú investigas más con los software y vas profundizando en la problemática de esos ciudadanos. Pero eso no es centro izquierda, no es centro derecha, no es izquierda, no, es un problema. Sí. Y hay que buscar siempre, ahora los partidos políticos, los que van quedando, tienen que buscar siempre personas que tengan esa capacidad de entender y leer eso y ser empáticos, que sean creíbles. En antropología hablamos de otredad, que es la persona que es capaz de ser el otro, ni siquiera ser empático, sino que vivir con el otro, sentir como el otro, ser el otro. El que tiene eso como candidato, y que es auténtico, digamos, que auténtico, no que auténtico, tiene esa cualidad. Sí, mira, es muy difícil a mí, siempre cuando, no sé si te pasa a ti lo mismo, pero cuando uno ve estos cursos de coaching, yo sé que a mucha gente le ayuda, pero es que no te puedes hacer coaching cuando no tienes eso, o sea,
No podéis ser candidato si no, pues para ser candidato hay que Claro, tener ciertos sí, atributos, sí. ciertas cualidades que mira la Matei nomás, pues sí, cuántas veces he intentado ser presidenta, y de ahí como las pelotas va a salir un mes más, probablemente va a estar fuera. Pues. Entonces, no es un tema, ¿no? ¿Me entendí? Es un tema que viene de adentro. Pero hay que tener la habilidad para escoger la persona. Piñera sí tenía esa habilidad. Piñera fue elegido 2 veces presidente de Chile, de la derecha, pero tenía esa cualidad importante de más allá de sus peñericosas y todas sus cosas, sus tics, sus brazos cortos, todas las cosas que decían de él, era una persona creíble para los chilenos. ¿Por qué? Bueno, porque los chilenos son súper aspiracionales, quieren ser ricos, quieren ganar plata, les gusta el tema material, les gustan los moles, está bien. Pero Piñera te sintonizaba y se dio 2 veces elegido. Y si no hubiera estado muerto, no te queda la menor duda, estaría postulando por tercera vez ahora. Y hubiese tenido posibilidades. Y quizás hubiera tenido posibilidades, no te queda la menor duda. Para finalizar, Cristian, a esta altura de la campaña, quedan 4 meses todavía, 4 meses Sí. Puede ser una eternidad. Está súper jugado ahora, yo creo. Está súper jugado. ¿Qué tendría que pasar para que las piezas se muevan? Porque un escándalo nomás, no se me ocurre, pienso en los un gringos. escándalo de corrupción. No sé, yo pienso típico de los gringos. Siempre los gringos son expertos en cuando alguien va muy bien encaminado y no le gusta a alguno, listo, le sacan un escándalo de falda, algo por ahí. No sé, yo en verdad creo que Kast y Jara son los candidatos que van a llegar al final por lejos, y no veo a nadie que les pueda hacer sombra, ninguno de ellos dos, por ningún lado. O sea, no veo. Creo que Matei es una suma de nervios, está muy nerviosa, lo ha hecho muy mal, más que ella es un candidato, o sea, lo ha hecho muy mal el equipo. Es una persona súper interesante la Matei, sin duda es interesante, no le tengo ni un resquemor ni nada, pero creo que una muy mala candidata. No tiene algo propio, no tiene algo propio que contar, no tiene una historia propia que contar. Y se descontó, porque todo el mundo sabe, se descontó lo típico, pero ha estado muy mal asesorada. Yo creo que efectivamente es una pelea a dos nomás acá. Creo que Jara y Kast, y eso es, y así va a ser. Puede que consiga los votos May Nichols, puede que también los consiga, ¿cómo se llama nuestro amigo, el hijo de Enríquez? ¿Cómo se llama? El nombre de Meo. Puede que Meo también los consiga la cantidad de inscritos para votar, para que salga a la presidencia a competir, pero es una pelea de dos. Yo creo que se va a firmar cada vez más cada uno. Oye, Cristian, y entre nos, de aquí no sale, solamente los auditores de YouTube, cuando vean esto, ¿te piden consejos? Informalmente, sí, no, tipo siempre, campaña, yo no a modo profesional, pero oye, Cristian, mira, ¿qué opinas de esto? Sí, siempre tengo hay un grupo que son unos pocos que... ¿Y te hacen caso cada vez que te piden un consejo? No sé. Pero yo di mi comentario en la primera vuelta presidencial pasada. Me hice mis comentarios ahí también. Ya. Y funcionaron. Pero en general, no sé, me da lo mismo en realidad. Mira, lo importante hoy en día es que uno tiene voz en las universidades, pero también uno tiene voz particularmente en los medios, que son las redes sociales. Y siempre es importante aportar en las redes sociales porque hay tanta confusión, hay tanta odiosidad y tan poca reflexión más profunda de las cosas, que siempre uno tiene la obligación, y los que nos están escuchando también, de aportar, te fijáis, de aportar en esas cosas para ir subiendo un poco el nivel del discurso, porque en verdad está bastante el nivel de reflexión, es bien perruno, o sea, es bien básico, muy muy básico, es una cosa muy de guata, se ha perdido totalmente la racionalidad, bien burdo en general. Y viendo lo que pasa en otras partes del mundo, oye, pucha, estamos en un país todavía súper agradable, en verdad, este país es muy muy agradable, a pesar de todas las cosas que nos dicen que pasan, y que nosotros también vemos, obviamente, pero es un país súper tranquilo todavía, o sea. A pesar de todo, sigue siendo un buen país para vivir. Lo que nos muestra los medios de comunicación no son muchas veces lo que es el país en realidad. Cristian, gracias por acompañarnos en este primer episodio de Mirada Electoral. Nos vamos a reencontrar en un próximo episodio con nuevos invitados. Eso, fantástico. Y la idea es poder ir conversando de aquí a diciembre con distintos invitados para hablar de política, de comunicaciones, de campaña, desde una mirada académica, tratando de abordar temas que habitualmente no se hablan en los medios de comunicación. Muchas gracias a quienes nos han estado escuchando el día de hoy. Muchas gracias. Chao. Que estén bien.